Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 21. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido con Agar, la egipcia, jugaba con Isaac, y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó a hombros a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Berseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas, se apartó y se sentó a solas a la distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo, y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos, divisó un pozo de agua, fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios cumple las promesas que hace con cada uno de nosotros. Dios es fiel. Y decimos esto porque en el capítulo 21 que estamos leyendo se nos narra el cumplimiento de la promesa que parecía imposible de cumplir, el nacimiento de Isaac, el hijo de Sara y de Abraham. Así, el libro del Génesis nos muestra varios elementos culturales. Primero, como Abraham no tenía descendencia, culturalmente se le había permitido que tuviera un descendiente con una de sus esclavas, con una de sus criadas. Él había elegido a Agar, una egipcia que vivía con su esposa. Eso estaba permitido en la época de Abraham. Otro elemento cultural religioso muy importante es que Isaac, después que nace, es circuncidado a los 8 días. Esto significa la gratitud con Dios, pero además el signo de pertenencia al pueblo elegido por Dios, el pueblo con el cual Dios hace una alianza. Un tercer elemento cultural muy del ambiente familiar es la fiesta que organiza Abraham para dar gracias a Dios por su hijo, cuando es destetado el niño Isaac. Y el Génesis nos cuenta que ahí empiezan los problemas, porque precisamente Sara, viendo jugar al niño Isaac con el hijo de la esclava, es decir, con Ismael, le pide a su esposo Abraham que despida a esa criada con su niño. Si leemos desprevenidamente este pasaje, podemos pensar: aquí hay una injusticia. Dios, ¿cómo permite que una mujer despida a otra mamá con su criatura? En la vida práctica, en la vida de nuestras familias, sabemos que estas situaciones traen dificultades y que esas situaciones se definen dentro del ámbito familiar. A Abraham esto le causa un disgusto, le causa un dolor espiritual, pero tiene que tomar la decisión, y va descubriendo el mismo Abraham que la descendencia continuará por Isaac. Debemos leer el versículo 17 de este capítulo 21. Allí está el centro también de la misericordia de Dios con Agar la esclava y con su niño, que están errantes por el desierto. Dice ese versículo 17: Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Dios escucha la voz de los niños. Dios conoce el sufrimiento de los niños. Dios sabe que cada niño tiene una historia. Dios sabe que cada niño y su mamá tienen un camino por recorrer. Y Dios no es un Dios indiferente ante el sufrimiento humano. Y porque Dios nos valora, en medio de nuestra sencillez, en medio de nuestra pobreza, por eso le dice a través del ángel a Agar: no temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Este niño representa todo un pueblo,
Por lo tanto, Dios está escuchando en la voz del niño la voz de un pueblo, la voz de una nación completa. El ángel le dice a Agar: levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Todos sabemos que el futuro de las sociedades, que el futuro de nuestros pueblos y naciones está en el rostro de los niños. De ahí la gran tarea de permitir que los niños crezcan integralmente en paz, que vayan desarrollándose como personas integralmente, que además encuentren a Dios como su Padre, que descubran el camino del amor y el camino de la salvación. Isaac es hijo de Sara, Ismael es hijo de Agar, pero ambos son hijos de Abraham, y todos son hijos de Dios. En la actualidad también encontramos niños y familias enteras que migran, que van de una parte a otra, de un país a otro, buscando encontrar la solución a sus problemas vitales. Todos son hijos de Dios, y el Papa Francisco nos ha recordado que el mundo es la casa común, que todos debemos descubrirnos como hermanos. Y entonces, donde quiera que vayamos, seremos acogidos y podremos vivir como verdaderos hermanos, como miembros de una sola familia. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Vengan, hijos, escúchenme, los instruiré en el temor del Señor. Hay quien ame la vida y desee días de prosperidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, nuestro Señor, es el Hijo del Dios Altísimo. Así lo gritan 2 endemoniados que están en las tumbas. Y así lo pone de manifiesto el signo de liberación que Jesús hace con estas 2 personas. Estamos en el capítulo 8 de San Mateo, versículo 28. Jesús ha calmado el lago de Galilea, y luego al llegar a la orilla, va a una región que se conoce como la región de los Gerasenos. Los Gerasenos no son una raza propiamente del pueblo de Israel. Diríamos, esta región no está habitada por personas del pueblo elegido, y sin embargo, Jesús elige este pueblo para llegar allí con su poder, con su misericordia, con su presencia, con el anuncio de que algo nuevo está sucediendo en el ser humano. Y así como Jesús llega a la región de los Gerasenos, quiere llegar a través de la iglesia, a través de hombres y mujeres que predican el reino de Dios y que manifiestan con su vida la presencia del Dios con nosotros, quiere llegar a todas las regiones del mundo, incluso a esas regiones que nosotros llamamos como paganas, como no cristianas, como no evangelizadas. Quiere llegar allí no para imponer la presencia de Jesús, sino para mostrar que Jesús viene a servir, a transformar la vida de las personas como transformó la vida de estos endemoniados. Y nos dice la palabra de Dios hoy que estas 2 personas esclavizadas por el mal vivían en los sepulcros y eran personas tan violentas que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Al violento, hoy en día no lo llamamos endemoniado, lo llamamos terrorista, lo llamamos subversivo, lo llamamos de distintas formas, y a veces no quisiéramos encontrarlo en el camino de nuestra vida. Jesús el Señor se pone en camino para ir a esta región, para encontrarse precisamente con estos hombres violentos. Es que aquellos que están en el camino de la violencia son los que necesitan la presencia del Príncipe de la Paz, del Hijo de Dios, que viene a transformar la vida de las personas.
y son estos dos endemoniados los que lo reconocen como el Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? Reconocen la divinidad en Jesús de Nazaret, y el Señor Jesús les responde expulsando de su vida, de su condición humana, toda la violencia que no los deja ser felices y que los excluye de la sociedad, que los excluye de la comunidad y los lleva a vivir entre los sepulcros. La transformación que Jesús hace de la vida de estos dos hombres tiene un costo. El costo es la piara de cerdos, porque los demonios van a parar allí. Jesús los lanza a la piara de cerdos y los animales no aguantan la violencia del mal, se van al lago y se ahogan en el agua. Vienen ahora dos reacciones. Los pastores huyen, llegan a la población y cuentan todo lo sucedido con los endemoniados. La otra reacción que encontramos en el pasaje bíblico es la de los habitantes de la región. Salen de la población al encuentro con Jesús. Interesante, ¿qué puede salir de ese encuentro? De una población que viene a encontrar a Jesús. No lo conocen a Él, pero están escuchando hablar de Él. Y aquí está la sorpresa. Al verlo, le suplican que se vaya del territorio. No lo acogen en el territorio. No están valorando ni la presencia de Jesús ni la obra que Él está realizando en el ser humano. ¿Qué valoración están haciendo? ¿Qué punto de vista tienen los habitantes de esta región? ¿Por qué no aceptan a Jesús? Son preguntas que valdría la pena que nos las hiciéramos nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de reconocer su obra, de acogerlo y de poner en primer lugar el valor de la persona. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.